Hermanos, bendiciones. Y como les había dicho en la primera clase, se me ha dado la tarea de dar una serie sobre la fe. La fe es un tema muy extenso en la palabra de Dios. En la primera lectura, en la clase del domingo pasado, yo hablé sobre los diferentes patriarcas, se habló un poquito sobre Abraham, se habló un poquito sobre Job, se habló un poquito sobre citas de Pablo en el Nuevo Testamento, pero hoy voy a hacer un enfoque en lo que es la fe de Abraham. Todos sabemos quién fue Abraham en la Biblia. Abraham fue una persona que fue muy especial para Dios. ¿En qué sentido? De que Abraham fue un hombre de fe. Se le conoce como el padre de la fe. Me gusta la interacción. Vamos a hacer la clase un poquito más animada. Les voy a hacer preguntas. Usted es pastor. Se las voy a hacer a usted. Entonces a Abraham se le conoce como el padre de la fe. En la clase anterior yo había dicho lo que significa la fe, que proviene del latino fides. Pero Abraham fue conocido no solamente como el padre de la fe, sino como el primer patriarca. En mi opinión creo que fue Enoc, pero bueno, ya depende de en qué perspectiva usted ve la palabra. Pero Abraham viene de la descendencia de Sem. Sem fue hijo de Noé. Luego del diluvio, Noé tuvo varios hijos, entre ellos fue Sem y otros, pero Sem fue específicamente bendecido por Dios. Entonces, del linaje de Sem es que viene Abraham, y de Abraham viene el linaje hasta el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Obviamente Dios tenía todo lo que estaba planeado desde la creación del mundo. Entonces, luego del diluvio, la tierra proliferó, la raza humana se expandió, Noé tuvo sus hijos, unos para bendición y otros para maldición. Del lado de la maldición, creo que fue, no recuerdo el nombre del hijo, pero de ahí es que descienden otro linaje, que sería una de gran rivalidad para el linaje del Señor. Pero ya eso es otra clase que podremos entrar en lleno en un futuro. Pero Abraham fue conocido, como ya les mencioné, como el padre de la fe. Y yo les había dicho el domingo anterior, como dice Hebreos 11, capítulo 11, versículo 6, sin fe es imposible que agradar a Dios. ¿Y ustedes creen que Abraham agradó a Dios? Claro que sí. Por eso fue que Abraham fue grandemente bendecido. Abraham se le conoce como el padre de la fe, no solamente porque tuvo mucha fe, sino porque él pasó por pruebas extremadamente difíciles. Para empezar, su primera prueba, ¿cuál fue? Dios se le revela a Abraham. Abraham fue un hombre recto, pero fue un hombre pagano. Abraham proviene de la tierra de Ur de los Caldeos, que fue la antigua Babilonia. Entonces, Abraham, su padre, es de nombre Taré. Taré sale de la tierra de Ur de los Caldeos y emigra a otra tierra, que entraré en detalles sobre específicamente cuál tierra fue antes de Abraham ser llamado. Pero Taré, que fue el padre de Abraham, había engendrado a Nacor, había engendrado a Harán y Abraham, no Abraham, Abraham. Y Lot fue hijo de Harán, que es el sobrino de Abraham. Abraham vive un total de 175 años. Y Abraham es llamado por parte de Dios. Dios se le revela a Abraham y Dios le dice esto a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Lo dice en Génesis capítulo 12, versículos del 1 al 4. ¿Pero qué hace Abraham? ¿Abraham obedece la voz de Dios? Claro que sí. La Biblia lo dice bien claro. Pero no solamente eso. La casa de su parentela es todo lo que él conoce. Él nació como un pagano. Él nació siendo un adorador de ídolos. Dios se le revela y Abraham decide dejar su tierra, su comodidad, la casa de su padre. Decide dejar gran parte de su herencia. Él toma bienes con él
para abundar en el desierto, a una tierra desconocida. Dios le dice, sal de ahí, pero Dios le da dirección. Dios no le da dirección. Abraham simplemente camina. Abraham camina y continúa caminando. Pero Abraham tiene fe en que Dios le va a dar dirección. Entonces, Abraham camina con sus bienes y parte de la tierra de Harán a la tierra de Canaán, que es Egipto, en la región de Siquem, y mora en la encima de Moré, o en la encima de Maure, como dice en otra traducción. Pero ¿qué es la encima de Moré? La encima de Moré es un lugar, un santuario sagrado. Específicamente no sé por qué lo consideraban un lugar sagrado, pero era un árbol grande y muchas personas se congregaban ahí, no sé para qué, para actividades de adoración. Pero Abraham mora ahí y Abraham busca el rostro de Dios, y esto es en los comienzos de Abraham, en los comienzos de Abraham en su caminar con Dios. Y Abraham recibe instrucciones de Dios y Abraham escucha la voz de Dios. Pero desde la casa de su parentela hasta su segundo encuentro con Dios, Abraham ya había recorrido cientos de millas, abundando en el desierto, sin nada a su alrededor. Entonces, ¿qué vemos de ahí? ¿Qué entendemos de ahí? Bueno, la humanidad de Abraham fue confiar en Dios desde el principio. Pero si vamos al libro de Génesis, en el capítulo, y quiero entrar un poquito en detalle sobre lo que sucede con Abraham cuando él mora en Egipto. Y Abraham partió de allí caminando y yendo a Negev. Estoy leyendo en el capítulo 12, versículo 9. Abraham en Egipto, en el versículo 10, en el capítulo 12. Y en esa época hubo hambre en la tierra. Y descendió Abraham a Egipto para morar allá, porque era grande el hambre en la tierra. Y en aquel entonces Egipto era la tierra más próspera. Y cuando dice que hubo hambre en la tierra, era que no había nada que comer. Entonces, Abraham estando en un lugar cómodo, yo me imagino sus siervos, porque Abraham partió con cientos de siervos. Abraham era una persona de influencia, una persona adinerada. Me imagino sus siervos en medio del desierto, discutiendo entre sí, ¿cómo este loco nos saca de su tierra donde tiene prosperidad y salimos a abundar en el desierto? Yo me imagino que hubo personas que se les revelaron en el camino que la palabra de Dios no especifica, pero estoy seguro que se devolvieron. Claro, estoy seguro que Abraham pasó por vicisitudes complicadas que la Biblia no especifica en detalle. Pero, habiendo hambre en la tierra entera, parten a una tierra ajena, a la tierra de Egipto. Y aconteció que cuando estaba para entrar en Egipto, dijo a Sarai, su mujer, como saben, Sarai era una mujer extremadamente hermosa, y aquí le dice a Abraham, le dice a Abraham a Sarai, conozco que eres de hermoso aspecto, y cuando te vean los egipcios dirán, su mujer es, y me matarán a mí, y a ti te reservarán la vida. Obviamente Abraham llega a la tierra de Egipto, una tierra extremadamente pagana, no conocen de Dios, y la acción es, si ven una mujer hermosa que está casada, yo quiero esa mujer, hacen lo que fuere por obtener lo que quieren. O sea, es una ley, es una tierra donde no hay ley, Dios no tiene su presencia ahí. Abraham conoce esto. O sea, Abraham se pone en un sitio de peligro. Pero Abraham, en su propia astucia y humanidad, toma la decisión de mentir y de no acudir a Dios en este aspecto. Pero Abraham está en sus principios caminando hacia Dios, caminando con Dios. Entonces, Abraham le dice a Sarai, di que tú eres mi hermana para que no me maten por causa tuya. Entonces, aconteció que Abraham entra a Egipto, los egipcios vieron que su mujer era hermosa en gran manera, y también la vieron los príncipes del faraón, y la alabaron delante de él,
y fue llevada la mujer a casa del faraón. Abraham fue una persona de influencia. Abraham entra a Egipto y llama la atención, porque Abraham anda con cientos de siervos y es una persona influyente, llama la atención, que incluso los príncipes del faraón le dicen: oye, me acaba de entrar una persona con tremenda presencia y su mujer es muy hermosa. Entonces Abraham se encuentra con el faraón y el faraón le arrebata a su mujer porque la quiere para él. Entonces, ¿qué sucede en este aspecto? E hizo bien. También la vieron, como ya les mencioné, los príncipes de Faraón y la lavaron delante de él, y fue llevada la mujer a casa de Faraón. E hizo Abraham por causa de ella. Él tuvo, que tenía, como ya les mencioné, tenía cientos de siervos con él, pero también tenía ovejas, tenía vacas, tenía asnos, siervos, criadas, asnas y camellos. Mas Jehová, ¿qué hizo el Señor? El Señor metió su mano. El Señor hirió al Faraón y a su casa con grandes plagas por causa de Sarai, mujer de Abraham. Entonces el faraón llamó a Abraham y le dijo: ¿qué es esto que has hecho conmigo? ¿Por qué no me declaraste que era tu mujer? Pues yo les digo, Abraham mintió en su humanidad. ¿Ustedes creen que Dios, si Abraham hubiera sido certero y hubiera testificado: sí, esa es mi mujer, Dios no hubiera extendido su mano? Claro que sí, Dios lo hubiera protegido. Pero Dios encuentra solución en cualquier situación. Entonces, el faraón le dice a Abraham: ¿por qué no me declaraste que era tu mujer? ¿Por qué dijiste, es mi hermana, poniéndome en ocasión de tomarla para mí por mujer? El faraón la quería para sí. Ahora pues, he aquí tu mujer, tómala y vete. Y no solamente eso, el faraón había recompensado a Abraham por su hermana, porque el faraón pensaba que era su hermana. Pero el faraón le devuelve a su mujer y le devuelve las recompensas que el faraón le había dado a Abraham. O sea, como Dios torna una situación extremadamente complicada en un acto de bendición, incluso para Abraham. Abraham aún habiendo mentido, pero Dios es misericordioso. Entonces, el faraón dio orden a su gente acerca de Abraham y le acompañaron, y a su mujer con todo lo que tenía. Nada le fue arrebatado a Abraham, aún habiendo mentido. Entonces, otra prueba de Abraham se encuentra con su sobrino Lot. Lot tiene su tienda, Lot tiene sus bienes, tiene sus siervos, y Lot y Abraham acampan en una región, y aparentemente la región no es lo suficientemente grande para abastecer los bienes de ambos. Sus siervos empiezan a combatir, y Lot se le aproxima a Abraham y dice que hay contienda. Abraham le dijo a Lot, y le dice: no haya ahora altercado entre nosotros dos, entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos. No está toda la tierra delante de ti. Yo te ruego que te apartes de mí. Si fueres a la mano izquierda, yo iré a la derecha, y si tú a la derecha, yo iré a la izquierda. Miren qué hombre de fe. Lot y Abraham habitaban en una llanura. Los siervos de Abraham empezaron a tener conflicto con los siervos de Lot. Aparentemente se cree que fue provocado el altercado de Lot a los siervos de Abraham, no sé con qué intención, a lo mejor de querer separarse, pero bueno, eso es otro tema aparte. Pero resulta ser que Abraham le dice a Lot: vamos a separarnos, pero toma tú la decisión. Ellos están en medio, en una región muy remota. Abraham no sabe a qué dirección él irá, pero él sí cree en la promesa que Dios le había dado: a la tierra que te mostraré. Abraham no sabe cómo se ve la tierra. Abraham no sabe dónde se encuentra la tierra o qué tan grande es. Pero Abraham todavía tiene fe en que Dios le dará esa promesa. Pero Abraham se encuentra en una encrucijada aquí. Abraham no piensa: bueno, a lo mejor el propósito de Dios habrá cambiado. No sé por qué esto está sucediendo ahora, pero yo voy a permitir que sea Lot que tome la decisión y yo dependeré de Dios. Dios me dará la dirección que yo necesito. Y Lot mira hacia el horizonte y puede ver vegetación y puede ver prosperidad cerca del Jordán, en la dirección de Sodoma y Gomorra. Aparenta ser que Lot escogió el camino correcto. Ante nuestra humanidad, cualquiera hubiera tomado una decisión así.
Si usted se encuentra en un negocio, inclusive yo, si yo logro o puedo apreciar que una decisión humana de negocios, yo en mi profesión, algo aparenta ser mejor, en mi humanidad yo voy a escoger ese camino. Pero Abraham permite que Lot tome esa decisión, porque Abraham sabe en quién él está dependiendo. Lot toma la decisión: yo tomaré esa tierra y viviré hacia el Jordán en la dirección de Sodoma y Gomorra. Lot tomó una decisión en base a sus ojos. Abraham tomó una decisión en base a su fe en Dios. Pero luego de que esto aconteció, pero miren cómo lo describe la palabra de Dios: y Lot alzó sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego, como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto en la dirección de Zoar, antes que destruyese Jehová a Sodoma y Gomorra. O sea, Lot puede apreciar algo que se asemeja al huerto de Jehová. Era algo bello lo que Lot estaba viendo, pero eso no convenció a Abraham. La vista no convenció a Abraham, sino la fe, lo invisible. Y Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán. Claro, Lot no se quedó tranquilo, como decimos nosotros, Lot fue un tigrazo, ¿verdad? Escogió la llanura del Jordán porque era la más grande, la más frondosa, hacia el oriente, y se apartaron el uno al otro. Abraham se mantuvo acampando en la tierra extranjera, en la tierra que él no conocía, en la tierra de Canaán. En tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. ¿Y ustedes creen que Lot sabía lo que iba a esperar en esas dos ciudades? Claro que no. Pero ustedes se imaginan de que si Abraham hubiera confiado en su humanidad y se hubiera dirigido a esa llanura, quién sabe lo que hubiera pasado. Pero a Sodoma le esperaba destrucción, como ustedes ya saben. Mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. Ya Dios le tenía la mira puesta a Sodoma y a Gomorra. Y Jehová dijo a Abraham, luego de este intercambio entre Lot y Abraham, Dios se le revela a Abraham una vez más. Dios puede ver que Abraham está confiando en él y Dios le concede una revelación más. Dios le dice a Abraham: alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte y el sur, hacia el oriente y al occidente. Ya Dios está incluyendo incluso la llanura del Jordán, que Lot había escogido. Porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Y haré tu descendencia como el polvo de la tierra, que si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada. Yo me imagino a Abraham escuchando esta revelación y diciendo: pues yo ni siquiera tengo un solo hijo, y Dios me está diciendo que mi descendencia serán como la arena, como el polvo de la arena, de la tierra, como las estrellas en el cielo. Pero Abraham no critica a Dios. Abraham se mantiene en silencio, creyendo y agarrándose de esa promesa. ¿Ustedes se imaginan en alguna situación similar? O sea, digamos, en alguna situación complicada, económica, usted ni siquiera tiene nada, absolutamente nada, viviendo bajo un puente, Dios no lo quiera, pero estoy poniendo un ejemplo, y que Dios le diga: tú vas a ser un Bill Gates pronto. Y yo: pero Señor, yo ni siquiera sé ni escribir. O sea, es más o menos una tipología similar. Levántate, le dice Dios a Abraham, levántate, ve por la tierra a lo largo de ella, a su ancho, porque a ti te la daré. Abraham, pues, removiendo su tienda, vino y moró en el encinar de Mamre, que está en Hebrón, y edificó allí altar a Jehová. Entonces, otra prueba que se le aproxima a Abraham luego de este encuentro: Lot toma su decisión, pero Lot es luego secuestrado por diferentes reinos. Hay un conflicto entre otros reinos. Entre ellos está el rey Amrafel, que es el rey de Sinar, Arioc, rey de Eleazar, Kedorlaomer, rey de Elam,
y Tidal, rey de Goín. Y estos hirieron guerra contra Bera, que era el rey de Sodoma, y Birsa, que era el rey de Gomorra. Entonces, Lot se muda en medio de un conflicto entre diferentes naciones. Y resulta ser que los bienes de Lot son quitados. Él y sus mujeres, sus hijas, todos son secuestrados. Y resulta ser que un hebreo escapa y logra ir a la tienda de Abraham y le comenta a Abraham lo que ha sucedido. ¿Y qué hace Abraham? ¿Qué hace Abraham? Abraham reúne unos siervos, entre ellos los más jóvenes, y Abraham los arma de espadas y libera a Lot. Libera a Lot y ningún pelo de su cabeza es tocado. Ninguno de sus siervos es asesinado a espada. Lot y su familia son rescatados. Tal como lo describe aquí en la Biblia, que la Biblia no detalla en lleno cuál fue la estrategia de Abraham para rescatarlos. Pero resulta ser que Abraham logra recuperar a Job, incluyendo los bienes de Job. Lo dice en el capítulo 14, versículo 16, y recobró todos los bienes, y también a Lot, su pariente, y sus bienes de las mujeres y demás gente. Entonces vemos otra prueba de Abraham en su caminar con Dios, y Dios lo levanta y lo rescata, ningún pelo de su cabeza es tocado, y Abraham continúa siendo bendecido en su caminar con Dios, en la fe que él le tenía a Dios. Vemos más adelante que Dios le promete a Abraham un hijo, pero la prueba de Abraham más grande aún no ha llegado. La prueba más difícil de Abraham aún no llega, pero llegará, y Dios lo probará. Dios le promete a Abraham un hijo en el capítulo 15. Y ese hijo es Isaac. Pero antes Dios le había prometido que tu descendencia sería como la arena en la tierra, como las estrellas en el cielo. Y Dios ahora le da otra promesa: vas a tener un hijo. Ese sería ya su primer hijo. Entonces, después de estas cosas, vino la palabra de Jehová a Abraham en visión. Dijo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Y responde Abraham a Dios: Señor Jehová, ¿qué me darás? Siendo así que ando sin hijo, y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer. Dijo también Abraham: mira, que no me has dado prole, y aquí que será mi heredero, un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo: no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó afuera y le dijo: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas. Dios le vuelve a recordar la promesa que Dios le había dado antes de haberle prometido un hijo. Mira ahora los cielos, cuenta las estrellas, si las puedes contar. ¿Quién las puede contar? Nadie. Y le dijo: así será tu descendencia. Y Abraham nunca se burló de Dios. Abraham nunca contradijo a Dios. Abraham mantenía en silencio y se agarraba de la promesa de Dios. Y creyó a Jehová, Abraham, y le fue contado por justicia. Y le dijo: yo soy Jehová, le dice el Señor a Abraham, yo soy Jehová, que te saqué de Ur de los Caldeos para darte a heredar esta tierra. Y él respondió: Señor Jehová, ¿en qué conoceré que la he de heredar? Y le dijo: tráeme una becerra de 3 años, y una cabra de 3 años, y un carnero de 3 años, una tórtola también, y un palomino. Tomó él todo esto y los partió por la mitad, y puso cada mitad una enfrente de la otra, mas no partió las aves. Y este fue un sacrificio que Abraham le hizo a Dios, y un pacto que iban a hacer entre Abraham y Dios. Pero ahora vemos aquí,
cuando Dios le hace la promesa a Abraham de tener un hijo, Abraham y su esposa, en su humanidad, tienen un hijo por medio de una esclava. La esclava de Abraham es Agar. Por medio de Agar nace Ismael. Pero Ismael no es el hijo de la promesa de Dios. Ismael es el hijo producto de la carne, de la emoción de su esposa. ¿Y creen que hubo consecuencias a raíz de eso? Severas, tremendas consecuencias. Entonces, yendo un poquito hacia el lado en la lectura, en el libro de Gálatas, Pablo hace una excelente alegoría entre Agar e Ismael y Sarai e Isaac. En el libro de Gálatas, si me acompañan en el capítulo 4, dice: decidme lo que queréis estar bajo la ley. ¿No habéis oído la ley? Porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava y el otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne, mas el de la libre por la promesa. Lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son los dos pactos. El uno proviene del monte Sinaí, la cual da hijos para esclavitud. Este es Agar. Porque Agar es el monte Sinaí en Arabia. Por si no lo sabían, el monte Sinaí aún existe y está en Arabia Saudita. Fue encontrado hace años por un hombre de Dios. Pero bueno, ya eso es otra lectura para otro día. Entonces, porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, pues esta, junto con sus hijos, está en esclavitud. Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre, porque está escrito: regocíjate, oh estéril, tú que no has dado a luz. Prorrumpe en júbilo y clama, tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. Entonces me pareció interesante esa alegoría del apóstol Pablo. Ahora, Dios más adelante hace el pacto de la circuncisión con Abraham. Abraham tiene su hijo Ismael. Más adelante Agar, su esclava, se rebela contra Sara. No la respeta porque se cree superior, porque ella sí puede quedar embarazada, está embarazada, y Sarai es estéril. Sarai le pone encomiendas, ella se rehúsa: pero mira el bebé, cuidado si qué le puede pasar, sería tu responsabilidad, piensa en tu descendencia. Y bueno, hubo un pequeño desacuerdo entre ambas mujeres, pero más adelante nace Isaac por medio de Sarai, su esposa. Dios cumple su promesa, pero el primer hijo de Abraham, que fue Isaac, nace cuando Abraham ya tiene 100 años. Abraham llevaba 25 años esperando por ese hijo. Y luego nace Isaac. ¿Quién puede entender que Isaac había sido la cosa más grande que había tenido Abraham? Su primer hijo, ya de 100 años. Yo que soy padre ya puedo entender lo grande que es tener un hijo. Nadie lo entiende hasta que no lo tiene. Ya hay aquí personas que incluso tienen nietos. Dicen por ahí que el que ya logra amar a un nieto, hay veces que dicen que si es así, ya yo prefiero tener nietos directamente, no sé por qué, pero bueno. El punto es que Abraham tiene a su primer hijo, Isaac, pero su prueba más grande ha de acontecer cuando Dios le pide: ahora me lo vas a tener que dar, ahora lo vas a tener que poner en sacrificio para mí. Yo me pregunto, me imagino a Abraham diciéndose a sí mismo: pero Dios no es un Dios de sacrificio humano. ¿Por qué Dios me hace esperar 25 años para sacrificar a su hijo? Abraham nunca contradijo a Dios. Y si vamos al capítulo, en el capítulo 22, donde Dios le dice a Abraham que vaya al monte que yo te indicaré y ahí vas a sacrificar a tu hijo. Yo me imagino humanamente cómo Abraham se habrá sentido. En la Biblia se refiere a Isaac como el muchacho,
El muchacho, en diferentes traducciones, da la indicación que Isaac tenía aproximadamente entre 15 y 20 años. No era un niño de 10 o 12 años. O sea, era un hombre, un muchacho ya, obviamente ya sobrepasado la adolescencia. Pero resulta ser que Abraham se levanta temprano de mañana para ir a sacrificar a su hijo. Va a tomar un viaje de 3 días. Abraham prepara los materiales para el sacrificio. Resulta ser, Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos, y Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. ¿Quién entiende que aquí hay obediencia en este sacrificio? Dios le dice, me vas a tener que dar tu hijo luego de haberlo esperado por 25 años. Pero el hombre se levanta temprano para ir a sacrificar a su hijo. Me imagino con llanto en su rostro. Me imagino que le habrá dicho a su esposa, ¿qué te pasa? ¿No quieres café? No, tengo que irme, tengo que partir. Él nunca le comentó a Sarai lo que iba a hacer. Pero bueno, resulta ser que él iba a hacer un viaje de 3 días. Él no sabía el lugar preciso donde iba a tener que sacrificar a su hijo. Pero en esos 3 días, me imagino a Abraham que a lo mejor no habrá dormido. Me imagino 3 días de angustia, 3 días de llanto, 3 días de calvario, de tortura, 3 días para arrepentirse. Abraham pudo haber dicho, pero Dios es un Dios de misericordia. ¿Qué tal si yo tomo a mi hijo y me devuelvo y me arrepiento? Dios me perdona. Dios ha sido fiel. Dios ha sido paciente conmigo. Dios ha visto que yo he mentido. Incluso he mentido diciendo que mi esposa es mi hermana. He pecado ante los ojos de Dios. Dios me puede perdonar. Dios, no, yo no voy a sacrificar a mi hijo. Póngase usted en esa situación. Levántate y ve al monte que te diré, y vas a pasar a degollar a tu hijo. ¿Qué hizo Abraham? Abraham fue directo al lugar que Dios le había señalado. Entonces, Isaac puede ver que están los materiales para el holocausto, pero ¿dónde está el cordero del sacrificio? Le dice Isaac a Abraham, su padre, dijo, Padre mío, y respondió, heme aquí. Y él le dijo, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. La ternura de padre a hijo, sabiendo que Abraham iba a tener que pasar un cuchillo. Dios proveerá. Abraham tuvo fe en medio de esa situación de que Dios proveerá, Jehová Jireh. Y resulta ser que Abraham, amar a su hijo, lo ata y extiende su mano para atravesar el cuchillo y sacrificarlo. Y al instante Dios le dice, Abraham, Abraham. Y él responde, heme aquí. No extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único, tu hijo, tu único. Pero, ¿qué podemos ver aquí? Dios probó a Abraham. Dios probó a Abraham. El cristiano que se piense que no va a pasar por pruebas, bueno, que escoja un numerito, porque todos pasamos por pruebas. Y Dios pasó a Abraham por el fuego, y Abraham fue recto ante los ojos de Dios y en su caminar con Dios. Todos nosotros pasaremos por pruebas, y la pregunta es, ¿seremos obedientes durante la prueba? ¿Seremos pacientes durante la prueba? ¿Tendremos comunión con Dios y esperaremos en Dios en silencio durante la prueba? Abraham hizo todas estas cosas. La fe es primordial para el caminar con Dios, para el cristiano.
Y Dios probó a Abraham en gran manera. ¿Y cuáles fueron las consecuencias? Abraham fue extremadamente bendecido. Y su descendencia fue tal como Dios lo había predestinado. Y sí recibió su descendencia la tierra que Dios le había prometido.